Queridas amigas y amigos, y ya estamos en un tema muy interesante y muy novedoso. Estamos con el doctor Federico Pavlovsky. Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Federico, vos sos médico psiquiatra. Médico psiquiatra. Exactamente. Es. Y aparte, esto lo quiero decir personalmente, yo admiraba mucho a tu padre, Tato Pavlovsky, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, hijo de Tato. Exactamente. Gracias. Bueno, tenemos un tema muy interesante. Yo cuando vi el título de dispositivo Pavlovsky, nos pareció, lo charlábamos hoy en la reunión de producción, pero si querés explicarnos de qué se trata. Bueno, el dispositivo es justamente un dispositivo de atención de salud mental para personas con consumos problemáticos, ambulatorio y un poco basado en cierta idea que algo nos está atravesando. Para hacerla sintética, el segundo o tercer motivo de consulta de la salud mental en Argentina es adicciones. Pero hay un desfasaje fenomenal entre la cantidad de personas que están consumiendo sustancias, ya que estamos en el marco de la pandemia, aumentó el consumo de sustancias en el marco de la pandemia, y hay un desfasaje absoluto entre la prevalencia de consumo de sustancias y los tratamientos disponibles. El dispositivo es un tratamiento, en definitiva, claro, pero que lo que propone es que las personas que consumen sustancias, hay un problema con respecto al estereotipo de quien consume drogas, hay una suerte como de marginalización, estigmatización, el que consume drogas. Yo la verdad, el que consume drogas, son médicos, son psicólogos, son trabajadores, las personas que tienen consumo problemático son personas que además muchas están insertadas socialmente, pero tenemos como socialmente, no sé si ustedes notaron, que el que consume drogas es una especie de persona rarísima que está escondida en algún lugar debajo del puente, el pibe chorro. Cualquiera. La gente que consume sustancias de manera problemática, ahora es verdad, no, es algo difícil de confesar, es algo difícil de contar y también es verdad que es difícil pedir ayuda. En ese marco, es una propuesta terapéutica para ayudar a personas de manera ambulatoria, porque también ha sido un gran problema de la salud mental en Argentina y en otros países también de Latinoamérica, y yo diría en el mundo, que es que se ha emparentado. Es decir, la persona que tiene una adicción, la única opción que tiene es internarse. Y esto es un poco una locura. Bueno, Federico, vos tocás un tema, perdón, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasó con Chano, con el músico, que nos tocó a todos, porque es una persona querida en el medio y tal. Digo, es un tema que representa a un montón de chicas y chicos que tienen este problema, o personas grandes, digo, adultas. Sí, ¿no? y la verdad que no saben dónde recurrir, muchas veces la familia no sabe dónde pedir ayuda. Muchas veces la familia no sabe cómo acompañar, tiene el deseo y no sabe cómo. Sí, estaba pensando, perdóname que te interrumpa, ¿esto es para que lo usen las personas afectadas o los familiares de las personas? Porque obviamente un adicto pasa por diversas etapas, ¿no es cierto? Hay momentos en los que está más consciente y más responsable de sus actos y hay otros en los que no. ¿Está pensado y previsto esto como que lo puedan usar en un grupo familiar todos o es específicamente para que solo el afectado lo utilice? Bueno, es buenísima la pregunta porque casi que vos le estás sumando una función potencial a la aplicación, que la aplicación no solo lo utiliza el paciente sino su familia. En esta etapa es una aplicación gratuita, disponible en las tiendas, que está diseñada, digo, el dispositivo es un grupo terapéutico que coordino yo, pero la aplicación es una aplicación abierta, gratuita y diseñada para que personas que tienen problemáticas de consumo de drogas y que trabajan con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, se está bajando en Latinoamérica. Hay un tratamiento ambulatorio que acompaña y lo viene a sumarse como herramienta. Es muy importante. La tecnología llegó para quedarse. Total. Incluso los profesionales de la salud mental que se sentían incómodos con trabajar con la tecnología dijeron, y bueno, no hay forma porque los pacientes te dicen, ¿sabes qué? Te tardaba horas en llegar al hospital, no podía llegar al hospital, pero la tecnología tiene que ser equitativa, el acceso tiene que ser realmente para todos y para todas, y por ejemplo, los hospitales tienen que brindar servicios de teleasistencia, de telemedicina. La aplicación es una aplicación gratuita para que vos como usuario y como paciente puedas trabajar con alguien que está trabajando con vos. Ambulatorio, en un hospital de día, en una internación, todavía no reúne, aunque incluye, porque una de las funciones de la aplicación es que en un momento de crisis vos puedas llamar a tu terapeuta. Estás en un momento de crisis, eso es importante rescatarlo. Podés contar con esa aplicación para que te ayude a tu familia. Bueno, una de las cosas que nosotros descubrimos charlando con los pacientes es que cuando estaban en una crisis no podían trabajar mucho, a veces ni siquiera podían hablar. La aplicación a veces el teléfono lo tiene muy a mano y hay un botón de emergencia, un botón de solicitud de ayuda que está preconfigurado con la emergencia social, la emergencia local de emergencia. Claro. Entonces allí pueden comunicarse con un familiar y pueden comunicarse con personas del entorno. Entonces pueden pedir ayuda en el momento de la crisis, pero por fuera de la crisis, porque vos dijiste algo que... Digo, en la imagen y el constructo social de la persona que consume, la persona que tiene una dependencia a sustancias, la droga número 1 en Argentina hoy es el alcohol.
Digo, por otro lado, se habla poquísimo del alcohol, pero es la droga número uno. Yo entiendo por qué, porque de alguna manera hay un backstage de la industria del alcohol muy fuerte y de la publicidad del alcohol. Pero si vos tomás el 100% de personas con problemática con sustancias, el 70-80% sigue siendo alcohol. Además es de venta libre. Claro, exactamente. Y promocionada, básicamente promociona deportes populares, quiero decir, no solo de venta libre, pero es un tema que donde ponemos el foco. Pero esto que vos decías, bueno, pero la persona con adicciones tiene momentos en donde no es del todo consciente. Es verdad, si vos tenés una adicción, tenés síndromes de abstinencia, tenés cuadros de intoxicación, tenés momentos donde tu juicio está alterado y hay que intervenir, obviamente, porque si no es abandono de paciente. Ahora, la inmensa mayoría del tiempo son personas que son, la que nos está escuchando en este momento, está en su casa, sabe que tiene un primero, son grandes diagnosticadores de sí mismos. El mejor diagnóstico lo hace el paciente. Estoy complicado. Claro. El mejor diagnosticador. ¿Qué le pasa a muchos pacientes? Que van a los centros de salud, que van a los hospitales, incluso a veces van a los centros de salud mental y les dicen muchas veces, acá no podemos ayudarte. Ese es el tema, claro. Eso sigue pasando hoy, 2021, y como a mucha gente le gusta decir que la pandemia es la causa de todo, yo les podría decir que esto pasaba antes de la pandemia y sigue ocurriendo. Entonces la tecnología es un aliado absoluto de esto y de muchas otras patologías. O sea, los médicos, como vos bien decías, llegó para quedarse la tecnología, lo están tomando, se están adecuando. Esta situación no solamente tiene que ver con el paciente que está desesperado en una crisis, sino los familiares también pueden recurrir para ayudarlo. También esto es muy importante recalcarlo. Y digo, porque a veces uno piensa que la tecnología también irrita a las personas. Viste que en este tiempo también, ¿no? Las redes sociales, como que uno está sobrepasado de información y de todo. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Por un lado, como la pandemia de información, en donde incluso la Organización Mundial de la Salud ya en marzo del 2020 dijo, tengamos cuidado de no estar a minuto con información porque produce perturbación mental. Es decir, esto ya para la población general. Pero por otro lado, recursos tecnológicos aplicados a un tratamiento, y es un poco lo que vos dijiste, en realidad es una herramienta tecnológica, que esto es muy importante porque por ahí están escuchando profesionales de la salud mental, es una herramienta tecnológica destinada al vínculo terapéutico, que fortalece el vínculo terapéutico. Sin vínculo terapéutico, con la aplicación... Olvídate, la desarrollé yo, olvídate. Es la aplicación junto con un vínculo terapéutico, junto con profesionales. Se están haciendo trabajos de inteligencia artificial, gente como Facundo Carrillo, hay gente que trabaja con aplicaciones para la regulación emocional, como de Demián Rodante y otros colegas. Hay gente que está haciendo desarrollos. Ahora, los desarrollos, la investigación en salud mental y el presupuesto para salud mental en Argentina y en Latinoamérica es bajo. Ínfimo. Entonces vos tenés un problema que, por ejemplo, la ley de salud mental dice que tenés que dedicarle 10% del presupuesto y le dedicamos 1%, 1.5%. Entonces tenemos un problema. Y estos son desarrollos en definitiva, y además el mundo de los programadores, para el que no lo sabe, para la persona que no está metida en este mundo, es un mundo finito de recursos y muchas veces difícil de financiar también. Federico, ¿cuál fue el mayor problema que trajo la pandemia, la mayor crisis que trajo la pandemia para vos, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Algo estábamos hablando recién un poco detrás de cámaras, ¿no? Que es una especie de un loop, de un sentimiento como atemporal, circular, de que vos creés que se va a terminar y no se va a terminar. Y entonces, no sé, a mí me gusta la maratón de 42 kilómetros. ¿Sabés que terminan en 42 kilómetros? Claro, pero es verdad que el kilómetro 30 no es sumar 10 veces 3. El kilómetro 30 mentalmente ya estás en otro lugar. Estás físicamente, mentalmente, no es que sumás 10 kilómetros. Hay algo de esto que es atemporal, que es largo, que no se sabe cuándo termina. Y después, nosotros tenemos una realidad local en este momento muy compleja también. Claro. Que trajo lo que se estudió, la Facultad de Psicología, el Instituto Geno Germani, el CONICET, la UADE. Depresión, multiplicó la depresión, que es la patología mental más prevalente, los cuadros de ansiedad, y multiplicó el consumo de sustancias. Es un dato interesante. Mientras más aislamiento, del alcohol, ya que mencionabas puntualmente el alcohol. Que en el alcohol no es una campaña, la guerra contra las drogas mundialmente no funcionó. La guerra contra el alcohol, tenemos películas que son casi tragicómicas. La gente perseguía el alcohol por acá y la gente fabricaba alcohol por... tampoco funcionó. Ahora, el Estado tiene que regular la publicidad, porque hay una relación directa entre publicidad de alcohol y cómo publicitas y el consumo de alcohol. El rol de los medios también. Yo tengo innumerables ejemplos, y después hay muchas anécdotas políticas donde muchas veces nos llaman a nosotros como médicos a asesorar a algún diputado, algún asesor, vamos a una comisión de diputados y tal, y llega un momento de la agenda temática
que la cosa no progresa. Bueno, salvando distancias, fíjate cómo se dejó de hacer publicidad para el consumo de tabaco. Bueno, eso fue una ley del año... Directamente no hay más fue ley mundial. Eso fue un gran éxito. Gran éxito. Por supuesto que sigue habiendo consumo de nicotina, seguirá habiendo consumo de nicotina. La relación... no motivar a la persona a que lo vaya y lo consuma. Y planteas un filtro que es como tu responsabilidad de Estado social. Y la responsabilidad empresarial ahí, la responsabilidad empresarial, a ver, hay alguien que tiene que monitorear eso, porque es publicidad y tiene que ver, a ver, cada vez el consumo de alcohol en Argentina viene bajando de edad, 14, 15, 13, 12, y las guardias los fines de semana están chicos internados por coma alcohólico. Eso te iba a decir, eso me da pie para preguntarte la niñez y la pandemia, digamos. ¿Cuál es el vínculo que vos ves, los problemas que trajo en los niños? Bueno, yo trabajo en adultos, pero de acuerdo a lo que leí, yo te podría decir que es la población más afectada y además lo vi en mis hijos. Mi hijo de 6 años tenía un Zoom del colegio y él no entendía, es decir, digamos, yo o mi mujer tratábamos que entienda que el Zoom, que hable, le da vergüenza, se escondía abajo de la cama. Claro. Y yo te estoy hablando de una persona que tiene acceso a una educación y a una estructura educativa. Pero la capacidad de atención tiene un tiempo. Se escondía debajo de la mesa y le daba vergüenza y no entendía por qué la maestra le preguntaba cosas y no entendía y preguntaba por sus amiguitos, por qué no los veía. Entonces yo podría decir, uno de los grupos más vulnerables han sido los chicos. Y los chicos sin acceso encima a una determinada estructura, porque podría agregar una cosa más que tiene que ver con lo social. Las personas más vulnerables han tenido mayor impacto en su salud mental. Los niños y los mayores. Sí. Yo te quería llevar de vuelta al tema de las adicciones. La consulta que tengo es, ya que nos mira tanta gente en casa, ¿no es cierto?, cuando hay en la familia algún adicto, alguna persona que está atravesando una circunstancia difícil, ¿cuál sería la actitud que deben tomar los que están más cerca? Digamos un evento normal en una familia, una familia común. ¿Qué deben hacer los que están presentes? Buscar asesoramiento, buscar ayuda, pero pedir estamos ante ayuda. una urgencia, suponemos. No, en una urgencia... Está con un pequeño brote, está diciendo cosas que, digamos, no se le entiende lo que empieza a decir o se desmaya. Bueno, un poco lo de Chano, Bueno, la policía, vos tenés una ley, vos tenés un Código Civil y Comercial de la Nación que establece claramente que cuando hay una persona que no puede, por riesgo cierto inminente, que no puede esperar, es una responsabilidad del sistema de atención pública intervenir. Tenés un Código Civil. Tenés una ley de salud mental que dice lo mismo. Dice que hay que, porque la gente dice muchas veces en los medios que la ley no permite internación involuntaria y está escrita en la ley. Ahora, después no se termina de ejecutar muchas veces, que es otra cosa. Viste, en Argentina estamos todo el tiempo cambiando leyes y a veces hay que desarrollar y ejecutar las leyes que hay. Entonces yo te podría decir por un lado, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno dice la palabra adicto, inmediatamente hay una especie como de sensación negativa y peyorativa respecto a la palabra, a tal punto vicioso, ya hay un constructo ahí, un estigma negativo. Ahora, vos me planteás una situación excepcional. Hay una persona con lo que se llama folclóricamente un brote psicótico, un trastorno psicótico inducido por sustancias. Eso es una emergencia médica fenomenal. Hay que llamar a la ambulancia, llamar a la psiquiatría y tiene que venir un equipo, dice la ley, interdisciplinario. A veces, ¿qué ocurre? Llega un médico psiquiatra o un médico en formación de psiquiatría que está solo con una persona con una ambulancia y no tienen la capacidad logística de intervenir. Cuando tiene que haber un médico, un psicólogo... ¿Y ese equipo que viene, que podría llegar, que es lo que vos decís por la ley, digo, ¿están preparados para contener una situación así? Depende del equipo, a veces sí, a veces no, y a veces el que llega no está preparado. Y la verdad que la gente que tiene no solo adicciones es como el colmo, pero los problemas mentales provocan mucho temor. Claro. Mucho temor, mucho miedo, mucha angustia y cada tanto, además mediáticamente, surge algún caso en donde algún paciente con una crisis psiquiátrica lastima a alguien y se confirma la teoría. Se descontrola. Entonces, pero yo podría decirte que la inmensa mayoría de los pacientes con problemas mentales no dañan a terceros. En tal caso te diría que el riesgo mayor es el daño a sí mismo. Y las personas con adicciones, la inmensa mayoría del tiempo, son personas normales muchas veces buscando los tratamientos que no encuentran. Claro, pero lo importante es pedir ayuda urgente, 100%, ¿no? 100% porque una persona que está bajo un cuadro de intoxicación con alcohol, con cocaína, cannabis y con algo que me gustaría mencionar también, con el abuso de psicofármacos fenomenal que estamos. Vale. Hoy estamos a 2 clics de cualquier cosa. A 2 clics, a 4 minutos, a 3 minutos de comprar cualquier cosa, porque el mercado está funcionando con leyes tan rápidas que hasta es imposible regularlo en cierta medida. Pero yo te podría decir que sí, pedir ayuda cabalmente a todos los sistemas de emergencia médica disponibles, donde vivas, ¿no? Federico, entonces la pregunta sería, ¿cómo prevenimos y cómo nos salvamos?
Porque esto sigue. Digamos. Bueno, no hay una llegada todavía. El Estado tiene un rol muy importante en la prevención, la publicidad es un tema, los tratamientos, el acceso a los tratamientos. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada localidad tiene que haber tratamientos. Tenemos que dejar de derivar, llega un paciente y le decimos al paciente, no, listas de espera de 2 días. Los pacientes que tienen consumo problemático necesitan llegar a un hospital y que vos les digas, che, hoy puedo a la tarde... Resolveme ya. Ya, porque la demanda de una persona con una adicción, cuando vos le das un turno para dentro de 2 meses, no llega nunca, no llega ninguno. Se muere, se puede morir. El sistema de salud pública está todavía armado para otro tipo de problemas. No cambió, no viró. Por eso la pandemia, donde todos ven una tragedia, que la es, también en algunas cuestiones puede ser una oportunidad para cambiar la manera de atender. Entonces yo diría, la prevención tiene que ver con no nos salvamos solos, nos salvamos con otros, necesitamos ayuda, los pacientes necesitan ayuda, que baje el estigma, que aumente el acceso. Es decir, cuando una persona que está hoy en una provincia va al hospital y dice, yo tengo una adicción, me quiero tratar, ¿cómo empiezo? No le pueden decir, están violando la ley, acá no se atienden adicciones. Mirá. Están violando la ley y esa persona lo tiene que hacer conocer. No tenemos recursos, no sabemos, no se puede, llamar ya, llamar. ¿Llamá dónde? Es una locura, porque además se sobrecarga un sistema de internación que es útil, pero para casos puntuales. Claro. Y la gente tiene que hacer, una inmensa mayoría de los pacientes, la mayor parte del día, no la pasan en ese estado de pérdida de conexión con la realidad. Están tratando de trabajar, criando sus hijos, trabajando, salen con el taxi, van al hospital a trabar. Es decir, ese es Son pequeños episodios. Son momentos, son momentos. Pero bueno, las urgencias son urgencias. Ahí no podemos ser y después alguna vez algún juez te llama para consultarte, como en una pericia o lo que sea, y entonces pero usted es el experto, usted tiene que tomar la decisión. No el paciente o la familia. Hay momentos que hay que intervenir. Y eso está escrito, eso está en la ley. Federico, volviendo un poco a la pandemia, hay datos que dicen y hablan que ha incrementado y mucho el tema de la ansiedad y de la depresión en pandemia. ¿Esto es así? ¿Es un 60%? En realidad lo que aumentó, ¿sabes qué es? Que está bien descrito. Todos nosotros con el aislamiento desarrollamos sentimientos de incertidumbre, preocupación, síntomas depresivos o síntomas de ansiedad, pánico, agorafobia, angustias, cuestiones hipocondríacas. Esos síntomas y esas reacciones son esperables en el marco de un aislamiento y una circunstancia social extrema. La prevalencia estructural, el núcleo duro de los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad es más o menos el mismo. Quiero decir, lo que aumentó son sensaciones y vivencias, es decir, no es que hay una prevalencia. Sí, ahora, vos decís, decime los 3 motivos de consulta más importantes de nuestra población, es depresión, es ansiedad y es consumo de sustancias. Excelente, Federico, queda muy claro. Repetimos entonces el nombre de la aplicación. Es B-Corta, L-O B-Corta, disponible en las principales tiendas, un poco lo que dijeron, es una aplicación, es una herramienta tecnológica al servicio del vínculo terapéutico, no tiende a... es brillante, un poco la propuesta. Muy buena idea. Bueno, y muchas gracias por venir a Mañanas Públicas. Muchas gracias. Federico Pavlovsky. Y nosotros nos vamos a publicidad, María.